¿Sabías que en México existe una red paralela de robo, pero no de gasolina, sino de impuestos? Así es. Al huachicol tradicional ahora se suma uno aún más silencioso, pero igual de letal, el huachicol fiscal. Cuando escuchamos huachicol, pensamos en gasolina robada, ductos perforados y crimen organizado. Pero existe una forma de huachicol aún más peligrosa y más difícil de detectar. Se trata del desvío de dinero a través de empresas fantasma y facturas falsas, una red millonaria que le roba al país mucho más de lo que imaginas. ¿Sabías que cada año se pierden miles de millones de pesos por estas prácticas? Dinero que debería ir a escuelas, hospitales, seguridad y servicios públicos. En cambio, termina en manos de despachos, empresarios corruptos y redes que simulan operaciones que nunca existieron. Buenos días, presidenta. Tania Damián, de Ángulo 7. Hablando del tema de huachicol fiscal, quisiera preguntar si es parte de los decomisos. ¿Qué se hace con el huachicol decomisado? Apenas Harfuch, el secretario de Seguridad, dijo que se habían decomisado 15 millones de litros, en Tamaulipas se sigue decomisando, creo que es parte del caso de Hernán Bermúdez, y estaba leyendo exactamente el tuit de la embajada y dice que están colaborando México y Estados Unidos para detener el huachicol fiscal. ¿Cuál sería el objetivo? Y bueno, también sí es cierto que Estados Unidos pues a veces solo se fija en México y no hace su trabajo, pero en el caso de México, que se ve que se está trabajando en contra de este huachicol fiscal, ¿cuáles son pues los objetivos? A ver, primero habría que decir qué es eso del huachicol fiscal, para que se entienda. Digamos que hay dos tipos. Uno es combustible importado de Estados Unidos que es reportado como otro producto. Entonces, supónganse que un carro tanque trae diésel y se reporta como nafta, entonces paga menos impuestos o un impuesto diferente y no se le da seguimiento porque supuestamente se va a usar para una industria química cuando en realidad pues se vende como combustible de manera ilegal. Esa es una forma. Otra forma es que se reporta que se compró algo que en realidad no se compró. Se hace una factura falsa. Son, digamos, las dos formas. Cuando entra el combustible a México y se reporta que es menos combustible o se reporta como otra cosa que no es el combustible, ese es el que ayer salió en la Embajada de Estados Unidos. Pero incluso ellos lo ponen más, porque puede ser… Hay permisos de importación por parte de la Secretaría de Energía. Durante el periodo del presidente López Obrador se redujeron los permisos de importación y ahora se está haciendo una revisión todavía mayor de aquellos que tienen permisos de importación de combustible, de gasolina o de diésel o de algún otro combustible, gas avión, en fin, turbocinas, otro combustible. De esas empresas que tienen permiso de importación, si reportan que importaron otra cosa, pues entonces hay una sanción a esa empresa y además hay una investigación penal porque es un delito. Si hay una empresa que no tiene permiso de importación de gasolina, pero tiene permiso de importación de un producto químico, pero en realidad importó gasolina y no ese producto químico, pues también tiene su sanción. Entonces esas son las formas ilegales. Ayer la Embajada de Estados Unidos lo que publicó fue todavía algo mayor, que es petróleo crudo que sale de México, se va a refinar a una refinería de Estados Unidos y entra de manera ilegal a México. Entonces, en esa parte, en ese posible delito, probable delito, se hace una colaboración. De todas maneras, si el combustible viene de Estados Unidos, pues hay que ver si el delito viene desde la refinería de donde salió o el centro de almacenamiento de donde salió la compra del combustible hasta México, o sencillamente hay una falsificación de documentos del importador. Todas
todas estas confiscaciones, que se dice así, todo este producto confiscado que se ha estado haciendo de combustible, pues lleva más investigaciones, se detiene a alguien, de ahí se ve cómo fue que se quería importar y de ahí se da seguimiento para poder pues saber quiénes y cuáles y hasta dónde llega este involucramiento. ¿Y este huachicol confiscado se vuelve a usar o qué se le está haciendo? Sí, una vez, así como en el caso del INDEP, una vez que la Fiscalía termina su investigación con aquello que confiscó, se puede utilizar ese combustible, sea para Pemex o para para la defensa, por ejemplo. Claro que tienen que hacerse las pruebas para saber si el combustible es bueno, ¿no? Gracias, Presidenta. En otra pregunta, trabajadores de las universidades tecnológicas y politécnicas, hay 106 tecnológicas en el país y 64 politécnicas, son 170, comentaron, yo entrevisté a una… Nada más sobre el huachicol. O sea, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que todo sea legal, que si hay combustible importado, que pague los impuestos que tiene que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir. Entonces, toda esa parte que he platicado de todo lo administrativo que se está haciendo y todo lo penal, vamos a poner en orden esa parte del llamado huachicol fiscal. Suscríbete para más contenido, y si te gustó dale al botón me gusta.